Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 5953-2016, formado por apelación de sentencia en amparo en la acción promovida por Gonzalo Roderico de León Echeverría contra la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Retal-Uleu. El secretario general dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y a la parte resolutiva del fallo apelado. También efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Por favor, señor secretario. Gracias, señor presidente. Figura como acto reclamado en este amparo el auto de fecha 21 de mayo de 2015 que dictó la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Retal-Uleu, por el cual declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra la resolución de fecha 22 de abril de 2015 que emitió el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Suchitepeques. Como consecuencia, revocó la falta de mérito decretada a favor del procesado, ordenó al ACUO citar al amparista a efecto de ligarlo a proceso por el delito de cohecho pasivo y decidió que se resolviera si resulta procedente mantener o modificar las medidas sustitutivas decretadas a favor del procesado. La Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, en su sentencia de primer grado fechada el 2 de agosto de 2016, consideró: se advierte que el Tribunal Adquem llevó a cabo el estudio respectivo sobre la resolución conocida en alzada y de los puntos contenidos en el escrito contentivo de apelación y que en el ejercicio de la facultad conferida por el artículo 409 del Código Procesal Penal revocó la decisión impugnada, expresó los motivos de hecho y de derecho en los que fundamentó su decisión y su actuación se apoyó en lo que para el efecto establece el artículo 404, numeral 13 de la ley citada, pues argumentó que no era procedente la falta de mérito otorgada a favor del amparista por existir prueba suficiente que evidencia la posible participación del sindicado en el ilícito penal imputado, cumpliendo de esta forma con la obligación de fundamentación contenida en el artículo 11 bis de la norma señalada y en ejercicio de la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Cabe señalar que no es procedente, mediante la acción constitucional de amparo, la revisión del criterio sustentado por los órganos jurisdiccionales en el ejercicio de la función pública que le es delegada, pues el carácter subsidiario y extraordinario de esta acción no le permite constituirse en instancia revisora de lo resuelto por los tribunales de justicia. Por lo anteriormente expuesto, se determina que la Sala, al emitir el acto señalado de agraviante, actuó con sujeción a lo dispuesto en el artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala. En tal sentido, el amparo interpuesto debe denegarse dada la inexistencia de los agravios alegados por el amparista. De todo lo expuesto se concluye que la acción de amparo debe denegarse porque no existió restricción o limitación alguna de los derechos que la Constitución Política de la República de Guatemala y demás leyes garantizan. No obstante lo anterior, no se condenen costas al postulante por no haber sujeto legitimado para su cobro, pero sí se le impone la multa al abogado patrocinante de conformidad con lo dispuesto por los artículos 45 y 46 de la ley de la materia. Con esos argumentos, el Tribunal de Primer Grado declaró deniega por notoriamente improcedente el amparo planteado por Gonzalo Roderico de León Echeverría en contra de la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Retal-Uleu. No se condena en costas al postulante por la razón considerada, impone multa de 1,000 quetzales al abogado Sergio Rodrigo Almingor Posadas, quien deberá hacerla efectiva en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad dentro de los 5 días siguientes de estar firme este fallo. En caso de insolvencia, se cobrará por la vía legal correspondiente. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en esta audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal
expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa del señor presidente. Deberá concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para la exposición de alegaciones, cada una de las partes intervinientes cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Se le concede el uso de la palabra al solicitante del amparo, apelante y requiriente de la vista pública, Gonzalo Roderico de León Echeverría, quien actúa con el auxilio del abogado Sergio Rodrigo Almengor Posadas. Gracias. Muy buen día, honorables magistrados. Previo a iniciar mi argumentación, quisiera solicitar la venia del señor presidente a efecto de que pues en la prosecución de mis argumentos voy a dar lectura a algunas partes conducentes y quisiera contar con su autorización para poder hacerlo. Autorizado. Gracias, señor presidente. En ese sentido, quiero iniciar mi argumentación estableciendo algunos antecedentes para conocer específicamente la situación y el motivo del por qué presentamos los alegatos en vista pública. En ese sentido, queremos referirnos porque se planteó una acción de amparo y como tal, pues lo leyó en la parte conducente el secretario general, la Corte Suprema de Justicia estableció de que no se constituye en una instancia revisora y al efecto consideramos que no entró a conocer lo que en el amparo se estableció como las normas constitucionales vulneradas. A ese efecto recurrimos entonces en recurso de apelación a esta Corte y al efecto presentamos los siguientes alegatos. En ese sentido, quisiera referirme inicialmente a la supremacía constitucional. Solo hacer referencia únicamente de que la Constitución prevalece sobre cualquier ley ordinaria y que ninguna de ellas puede vulnerar entonces principios y derechos que se encuentran debidamente establecidos. Partiendo de esa idea, honorables magistrados, quiero que nos posicionemos de alguna forma en la primera declaración en un proceso penal, tal cual se encuentra regulado en el artículo 82 de nuestro Código Procesal Penal. Voy a hacer referencia específicamente a esta etapa procesal porque allí encontramos entonces que se suscita el agravio y la vulneración de los derechos tanto de igualdad consagrado en el artículo 4 y el derecho de defensa consagrado en el artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Quiero hacer referencia en relación al artículo 12 en cuanto al derecho de defensa y específicamente solo quiero mencionar, establece que el derecho de defensa a la persona y sus derechos son inviolables, nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido, dice específicamente en proceso legal. De ello inferimos entonces que se encuentra inmerso el principio jurídico del debido proceso o el juicio previo establecido en el artículo 4 del Código Procesal Penal. En ese sentido hago esa referencia porque la vulneración de un derecho constitucional va dirigido específicamente tanto al derecho de igualdad como al derecho de defensa, específicamente en el principio jurídico del debido proceso. En ese sentido, y estando debidamente ya establecido, la posición entonces en la cual consideramos de la etapa procesal ya pues conocida en autos, se dio el agravio, es específicamente en el desarrollo de la audiencia de primera declaración. En efecto, el artículo 82 cuenta con 7 numerales, los cuales establecen el desarrollo de una primera declaración y nos da etapas y momentos en las cuales el órgano jurisdiccional debe de ir pues estableciendo cada una de ellas. Específicamente el numeral cuarto del artículo 82 nos relaciona: el juez concederá la palabra al fiscal y al defensor para que demuestren y argumenten la posibilidad, dice, de ligar a proceso. En ese sentido, las alternativas que un órgano jurisdiccional tiene es evaluar entonces si existen los medios racionales suficientes a través de los elementos de convicción para establecer si una persona puede ser ligada a proceso o no puede ser ligada a proceso. Específicamente, me refiero entonces a la naturaleza jurídica de la posibilidad de ligar a proceso. El órgano jurisdiccional únicamente con los elementos de convicción debe establecer si el sindicado ha participado o existen medios racionales suficientes que pongan en el estado del juzgador a considerar que en efecto pudo haber cometido un hecho delictivo y debe entonces ligarlo a proceso. En contraposición a esta institución del auto de procesamiento, lo contrario sería no ligarlo a proceso, es decir, un auto que determine que por no existir elementos racionales suficientes no se puede ligar a proceso. En el caso concreto, específicamente, el Ministerio Público
al establecerse una falta de mérito en el desarrollo de esta audiencia por el órgano jurisdiccional de primera instancia del departamento de Suchitepeques, consideró que los elementos de convicción presentados por el ente fiscal no motivaron el estado del juzgador para considerar ligar a proceso al señor Gonzalo Roderico de León Echevarría. En ese sentido, el juez, de manera errónea, estableció una falta de mérito, cuando conocemos que la naturaleza jurídica es un auto de no procesamiento, porque no existió aquella posibilidad entonces a través de los elementos de convicción y los medios racionales suficientes para ligarlo a proceso. No obstante, lo nominó una falta de mérito. El Ministerio Público, a través de un recurso de apelación, impugnó entonces aquella errónea o mal denominada falta de mérito, lo cual, al tenor del artículo 404, si somos acuciosos, el auto de procesamiento no es apelable, y a contrario censo, un auto de no procesamiento tampoco es apelable. He allí entonces que encontramos la vulneración de un derecho de igualdad. Me refiero específicamente a que cuando se dicta un auto de procesamiento, la defensa como tal no puede impugnar el mismo. Y cuando existe un auto de no procesamiento, el ente fiscal tampoco puede apelar el mismo, toda vez que expresamente en el artículo 404 del Código Procesal Penal no se encuentra regulada esa posibilidad de impugnación. Quiero hacer referencia en relación a la falta de mérito. La falta de mérito, si somos acuciosos, la encontramos en su capítulo 6, específicamente en la sección 3, y el Código Procesal Penal le denomina como tal falta de mérito e internación, y la ubica en las medidas de coerción. Quiero hacer énfasis, honorables magistrados, en relación a lo que establece este artículo, y específicamente dice: si no concurren los presupuestos para dictar prisión preventiva, el tribunal declarará la falta de mérito y no aplicará ninguna medida de coerción. Es decir, que si existen los presupuestos para una prisión preventiva, debe entonces dictarse el auto que refrende la misma. A contrario censo, o la institución que se confronta con la misma es una falta de mérito. Ello debe ser analizado en el artículo 82, numeral 5, es decir, la siguiente etapa de ligar o no a proceso a una persona. En resumidas cuentas, quiero establecer entonces que el desarrollo de la audiencia establece primero que el juez pueda establecer la posibilidad de ligar a proceso. Si en el caso que nos ocupa, ya el órgano jurisdiccional emitió una resolución en donde no encontró medios racionales suficientes para ligar a proceso a una persona porque los elementos de convicción no motivaron su estado mental, es imposible que podamos pasar a la siguiente etapa y utilizar una figura o una institución que se contrapone a la falta de mérito, como lo es la prisión preventiva. Si bien es cierto, la práctica tribunalicia ha llevado a considerar que cuando se discute la posibilidad de ligar a proceso, la institución que contrapone a un auto de procesamiento es una falta de mérito. Si bien es cierto, esa es la práctica tribunalicia, la naturaleza jurídica de estas instituciones y la posición en cuanto a las etapas del desarrollo de la audiencia no las ubica de esa manera. Al efecto, es por eso que en el artículo 84 lo encontramos en la sección del imputado, específicamente en la declaración del sindicado, y la falta de mérito la encontramos entonces en una sección distinta de las medidas de coerción. Al efecto entonces, al considerar que ese mal denominado auto de no procesamiento que el juez le denominó falta de mérito fue lo que abrió las puertas al ente fiscal para que pudiera utilizar el recurso de apelación, y allí específicamente encontramos la vulneración entonces al debido proceso consagrado o inmerso en el artículo 12 del derecho de defensa, toda vez que lo que sucedió es que la sala varió las formas del procedimiento. En ese momento encontramos que se da la vulneración entonces del debido proceso refrendado en el artículo 12 constitucional, toda vez que no debió conocer, admitir y mucho menos declarar con lugar un recurso de apelación de un auto que a todas luces es un auto de no procesamiento, toda vez que el catálogo del artículo 404 no lo permite. En ese sentido, encontramos expresamente una vulneración por la variación de las formas del proceso
a los artículos constitucionales 4 y 12, derecho de igualdad y derecho de defensa, específicamente el principio jurídico del debido proceso o juicio previo, que también lo encontramos contemplado en una ley ordinaria, artículo 4 del Código Procesal Penal. En ese sentido, consideramos que se ha dado la vulneración total que no contrapone, reitero, en la posición del artículo 82, numeral 4, auto de procesamiento, su institución contraria es un auto de no procesamiento. Si fue ligado a proceso, entramos a conocer la etapa siguiente, prisión preventiva o una falta de mérito. Son instituciones que se contraponen y están establecidas debidamente en el desarrollo de una audiencia de primera declaración. Entonces, en ese sentido, encontramos vulneración total a estos dos artículos constitucionales que definitivamente vulneran los derechos consagrados constitucionalmente en favor del procesado Gonzalo Roderico de León Echeverría. Consecuentemente, consideramos entonces que esta Corte debe de admitir o declarar con lugar el recurso de apelación revocando aquella sentencia de la Corte Suprema de Justicia que denegó el amparo por los motivos que ya fueron proferidos y, consecuentemente, consideramos necesario entonces que se revoque la misma y se debe decretar en favor del señor Gonzalo Roderico de León Echeverría, ampararlo para que consecuentemente pueda revocarse aquella aquel auto de fecha 21 de mayo de 2015, que fue el auto que dio lugar a conocer el recurso de apelación impugnado por el ente fiscal. Consecuentemente, solicitamos entonces que se revoque la resolución de fecha 21 de mayo de 2015 que dio lugar a la impugnación de un auto de no procesamiento que a todas luces no es impugnable y consecuentemente se restituyan los derechos de igualdad y de defensa y se resuelva declarando la inadmisibilidad del recurso de apelación. Únicamente, honorables magistrados. Gracias. A usted. Tiene el uso de la palabra el Ministerio Público, Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal, por medio del auxiliar fiscal 2, abogado César Augusto Corado González, quien actúa con su propio auxilio. Y gracias, honorable tribunal, muy buenos días. Y al mismo colega que me antecedió en eso la palabra. Esta representación, luego de hacer el análisis respectivo en el presente caso objeto de estudio, determina que el Tribunal Constitucional, al declarar sin lugar en primera instancia el amparo promovido por el hoy amparista, se determina y se concluye que no existe ningún agravio que pueda ser reparado a través de esta vía constitucional, toda vez de que el mismo tribunal hizo su tarea intelectiva, realizó la argumentación tanto fáctica y jurídica expuesta por el apelante y hoy amparista. Al momento de ser decretado la falta de mérito en favor del sindicado, el Ministerio Público, haciendo uso de la vía recursiva, obviamente apela a esa decisión por considerar de que sí existían elementos suficientes para poder ligar a proceso penal al sindicado y obviamente ejercer la persecución penal que como mandato constitucional nos asiste. Que contrario a lo afirmado por el hoy apelante y amparista, no es cierta la tesis a violación a derechos y garantías y derechos fundamentales y libertades individuales que alega el amparista por medio del amparo. Consideramos de que sí existe la pretensión de crear una instancia revisora de lo resuelto por los juzgados ordinarios, situación que merece que este tribunal pueda analizar y obviamente determine que efectivamente el Tribunal Constitucional, entre sus valoraciones y argumentaciones, respetó el debido proceso. Indicó de que la sala, al declarar con lugar al recurso interpuesto por el Ministerio Público, efectivamente, como ya he repetido varias veces, sí existió elementos suficientes para poderlo ligar a proceso. Dentro de la secuela de investigación del Ministerio Público, obviamente estableció medios de convicción atinentes para poder ligar y vincularlo al proceso penal. No existe ningún agravio que obviamente el amparista o el quejoso pueda indicar de que se le está violentando su derecho de inocencia o presunción, toda vez de que dentro de la secuela del juicio va a poder él demostrar sus medios de convicción, a través de sus medios de convicción o de descargo, y a efecto de que si el mismo juez, el justiciable, determina que efectivamente
esa etapa procesal no debe continuar, el Ministerio Público tendrá que presentar algún otro requerimiento, razón por la cual solicito de forma respetuosa de que el recurso de apelación sea declarado sin lugar y se confirme la resolución. Muchísimas gracias. A usted. Se clausura la audiencia de vista pública a las 11:16 .